El mismo día de la ordenación sacerdotal, mientras todos mis compañeros entraron sonriendo a la Basílica de Guadalupe, a mí me agarró una crisis que toda la procesión desde la sacristía hasta llegar al altar entré llorando por impotencia. Vino la primera lectura, la segunda, la tercera del Evangelio, yo seguía llorando hasta que vino el llamado con el nombre Pase José de Jesús Aguilar, y en ese momento dije: Señor, tú conoces mi limitación, mis limitaciones, mis dudas, si quieres que te sirva, aquí estoy. Y justamente cuando nos echamos al piso, que significa morir a una vida pasada y confiar mucho en Dios, en ese momento me llené de una gran tranquilidad que sigo conservando hasta el momento porque sigo teniendo limitaciones, dudas, pero recuerdo ese momento y digo: el Señor me acepta con esas limitaciones también. Bienvenidos amigos a Historias de Fe. Seguramente conocen muy bien al invitado que tenemos hoy. Ha salido en la televisión, en el radio, en el teatro. También es muy conocido por su labor pastoral y por el trabajo que ha hecho con algunos grupos vulnerables. Es el padre José de Jesús Aguilar. Díganme si no lo conocen. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con aquello que determinó su vida? ¿Cómo fue que recibió el llamado de Dios para su vocación como sacerdote? Bueno, el llamado de Dios lo recibo primero a partir de sentir su ausencia. ¿Por qué? Porque de niño, aunque mi familia iba a misa, cumplía con determinadas cosas religiosas, no era una familia que estuviera muy bien preparada, muy bien llena del conocimiento de la fe. Por lo que yo preguntaba: ¿por qué vamos a misa? Vamos. ¿Por qué nos ponemos en misa? Póntela. ¿Por qué celebramos tal cosa? Y a mí no me gustaba hacer cosas que no entendía, por eso me llevaban a misa. Yo prefería, ya de adolescente, vamos a misa, entraba por una puerta, me salía por la otra y no participaba. Y después, como adolescente, ya como joven, ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite el aborto? ¿Por qué Dios permite tantas injusticias? Como mucha gente se pregunta. Y yo decía: si Dios existe, o es alguien al que no le importamos, o es alguien que piensa peor que yo. Y fue a partir de que mi novia me pidió que fuéramos a un retiro de Cuaresma a la iglesia del Buen Tono con un sacerdote que, bueno, yo dije: hay que cumplir con la novia. Y fue esa plática en donde se me empezaron a abrir los ojos acerca de la fe. Porque este sacerdote empezó a hablar no solamente de dogmas o de catecismo, sino empezó a hablar del ser humano, de la antropología del ser humano, de sus necesidades y de cómo Dios respondía a esas necesidades. Y muchas veces decía: es que a veces pensamos que le toca al ser humano hacer cosas, o mejor dicho, pensamos que a Dios le toca hacer cosas que nos toca a los seres humanos hacer. Y decía: la guerra no la hizo Dios, el aborto no lo hace Dios, la violencia no la hace Dios. Y ahí me fue cayendo el 20 de que yo tenía una idea equivocada de Dios. Y después de toda una semana de estarlo escuchando, la última semana que habló de que Dios habla no solo a través de la conciencia, del catecismo, de la Biblia, sino también de los acontecimientos sociales y del arte, esa parte me tocó mucho. Y Dios me empezó a hablar también a través del arte. Ahí yo dije: bueno, he conocido a un Dios distinto, y en ese momento dije: me gustaría ser como ese sacerdote. Anoté los datos del seminario, pero hasta ahí se quedó todo. Seguí estudiando, en este caso la Vocacional 5, la Escuela Superior de Administración, porque me gustaba administrar las cosas. Y mientras trabajaba en un laboratorio, empecé a leer El Principito y se me quedó grabada la frase: lo esencial es invisible para los ojos,
solo se ve bien con el corazón. Pero esta frase la leí después de que me pasó algo muy curioso en el laboratorio, porque era un cuarto donde yo trabajaba solo preparando ciertas ceras y de repente sentí que alguien me llamaba y volteaba, no había nadie. Y sentía que alguien me decía, tú puedes cambiar muchas cosas, y volteaba y no había nadie. Y finalmente, después de varias veces que pasó esto, curiosamente, en la forma que yo hacía la cera, porque la cera servía para los análisis químicos, se formó una cruz. Pero no solamente la cruz, sino una cruz que tenía como un crucifijo. Y yo dije, tonterías, yo estoy sintiendo que Dios me habla, ahora sí estoy como Marcelino Pan y Vino. Y cuando llegué exactamente a la casa para continuar leyendo con el principito que había comenzado a leer, la primera frase que leí fue, lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y yo dije, bueno, es posible que Dios me esté hablando aunque yo no lo esté viendo. Y a partir de esa pregunta, Dios me está hablando, sentí que Dios me llamaba para cambiar algunas cosas. Empecé queriendo cambiar a las prostitutas en la Merced, a los rateros en la Merced, trabajé con ellos sin ser sacerdotes, sin ser seminaristas, simplemente invitándolos a que dejaran esa vida para seguir un camino mejor, y después vendrían ya otras cosas que me irían llamando cada vez más al seminario, y finalmente decidí entrar con la inseguridad de poder llegar a ser sacerdote. Pero cuando entré al seminario y dentro de las materias encontré una gran cantidad de cosas que me ayudarían a entender más y acercarme al ser humano, como por ejemplo counseling en el seminario para aprender a escuchar a la gente, pedagogía, caray, sagradas escrituras y además el mundo del arte. En el seminario había teatro, estudiantina, clases de piano. Yo dije, wow, aquí se forma una persona, aunque no sea sacerdote, para ser un gran ser humano y poderse comunicar con los demás. Y cada vez mientras pasó más el tiempo en el seminario, me fui enamorando de esta carrera y solamente hasta cuando vino la ordenación, aunque tuve otros momentos de duda, dije, creo que no voy a ser capaz de esto. Mis debilidades, mis limitaciones me lo van a impedir. Y por eso, el mismo día de la ordenación sacerdotal, mientras todos mis compañeros entraron sonriendo a la Basílica de Guadalupe, a mí me agarró una crisis que toda la procesión desde la sacristía hasta llegar al altar, entré llorando por impotencia. Vino la primera lectura, la segunda, la tercera del Evangelio, yo seguía llorando hasta que vino el llamado con el nombre, pase José de Jesús Aguilar, y en ese momento dije, Señor, tú conoces mi limitación, mis limitaciones, mis dudas, si quieres que te sirva, aquí estoy. Y justamente cuando nos echamos al piso, que significa morir a una vida pasada y confiar mucho en Dios, en ese momento me llené de una gran tranquilidad que sigo conservando hasta el momento porque sigo teniendo limitaciones, dudas, pero recuerdo ese momento y digo, el Señor me acepta con esas limitaciones también. 24 de mayo de 1970. 80. 80, padre. En estos 43 años que ha aprendido. 43 años, dice uno fácilmente, pero han sido muchas cosas. Aprendí a construir una iglesia porque después de que me ordené me mandaron a estudiar a Roma y cuando regresé me mandaron al seminario. Pero yo le dije al cardenal abiertamente, a ver, ¿quién me pagó mis estudios allá? No, pues la arquidiócesis. No, la arquidiócesis es algo, ¿quién me pagó? La gente más sencilla es la que más ayuda a los sacerdotes. Entonces, voy al seminario a dar clases, pero no me pide que viva ahí. Mándeme a la parroquia más fregada que haya.
Y yo creo que el cardenal pensó, lo voy a espantar, y efectivamente me mandó a un lugar donde no había ni iglesia ni nada, era un basurero. En lo que actualmente se llama el Campamento 2 de Octubre, no había iglesia, había un pequeño espacio con unas cuantas laminitas para poder celebrar y además rodeada de mucha gente que había sido engañada por un falso sacerdote, el cura Camargo, que le ofrecía a la gente todo gratis, fácil, rápido. Bueno, gratis no les cobraba, pero fácil y todo. Y yo acepté ir a ese lugar. Recuerdo que cuando llegué, la gente, pensando que yo no era cura, a diferencia de los que engañaban y creían que sí eran curas, cuando me iba acercando me lanzaron una piedra. Yo me agaché, recogí la piedra y dije, ya tenemos la primera piedra de nuestra parroquia. La gente se impactó con esto. Y afortunadamente yo llevaba una fotografía que me había tomado con el Papa. Y les dije a la gente, miren, vean si soy sacerdote, verdadero o no. La gente empezó a ver la fotografía y dijeron, este sí es. Y a partir de entonces empezó una larga lucha por tratar de trabajar en ese lugar donde cada semana había muertos, donde de un lado del Infonavit al otro se mataban porque había pandillas enemigas. De una parte del campamento de Apatlaco y del otro había rencillas, muertos, mucha gente en la cárcel, y eso me hizo en ese tiempo empezar a ser capellán de la cárcel para visitar y celebrar la misa por los del campamento que habían sido llevados a la cárcel. Trabajar en el tutelar para menores porque muchos jóvenes que delinquían en el campamento estaban en el tutelar para menores. Acercarme a grupos de ayuda a drogadictos para ayudar a ellos, pero sobre todo trabajar para los niños. Ahí empecé a dar el evangelio con títeres. Todo el mundo me decía que estaba loco, pero eso hizo que, empezando a trabajar con los niños, se pudiera cambiar a toda la comunidad. Si cambias a los niños, tienes muchas ventajas. Y al mismo tiempo de estar construyendo la comunidad, se fue construyendo la parroquia. Al año de haber llegado ahí, convirtieron eso que era una capilla en una parroquia. Y finalmente, eso fue algo que aprendí en esa primera etapa. Después me mandaron a la catedral por mis conocimientos de restauración, una catedral que estaba llena de andamios, a la que no iba la gente por miedo a que se cayera, a la que no iba la gente porque todo el día se estaba trabajando con materiales, con maquinarias que hacían mucho ruido, y una catedral que no tenía en ese momento un plan pastoral y catequético. Empecé haciendo, en primer lugar, que hubiera seguridad, instauré un equipo de seguridad. Mucha gente me criticó porque pensaban que había puesto a la seguridad por el cardenal nada más. No, era por toda la gente, porque en la catedral se vendía droga, porque en la catedral entraban tratantes de blancas, porque en la catedral se cometía fraude con los turistas y muchas cosas más. Era necesaria la seguridad. Después, un plan para que la gente conociera la catedral, con cédulas en cada capilla, y las cédulas que decían aquí hay esto y esto servían para controlar que nadie robara alguna obra importante de la catedral, hacer un inventario, hacer un programa también para que cada empleado supiera lo que tenía que hacer, meter el teatro como atracción, la misa con mariachi y hacer que la gente empezara a ir a la catedral. Eso fue algo muy importante, decir hay que restaurar no solamente el edificio, sino restaurar también la parte de pastoral. Y de ahí me mandaron a San Cosme, donde estuve después de un periodo muy importante, porque en la catedral, cuando iban los reporteros, no sabían nada de lo que estaba pasando. Corpus Christi, no sabían qué era. Semana Santa, Viernes Santo, lavatorio de pies, no sabían qué era. Entonces a cada uno de los periodistas
les iba dando yo material para que publicaran y así hicieran artículos importantes. Y ahí comenzó mi relación con los medios de comunicación, porque todo el mundo buscaba después al Padre José: háblenos de qué es la Navidad, háblenos de qué es el Corpus Christi, háblenos qué es la ceniza, etc. Y esto hizo que después entrara al mundo de los espectáculos, que también estaban interesados sobre el tema. Esto, por lo tanto, hizo que cuando salí de catedral, ya que me mandaban a una parroquia donde no había tanta gente, había un puñado de gente, una iglesia un tanto sola, podía dedicarme a la comunicación. Y curiosamente, además de trabajar en la comunicación, al llegar a la parroquia me di cuenta que estaba un tanto sola. Imagínense un matrimonio al año, imagínense 5 bautismos al año. Y lo peor de todo, 28 techos a punto de caerse. Entonces aquí tuve que aprender también a buscar fondos para restaurar y tratar de multiplicarme al mismo tiempo para estar en los distintos medios que cada vez pedían más de mi presencia. Cada domingo, la parroquia de los Santos Cosme y Damián, en la zona centro de la Ciudad de México, reúne a cientos de personas. ¿Cómo le hace el Padre José de Jesús Aguilar para tener a tantas personas que incluso hay que poner sillas afuera de la parroquia? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo le hace para tener a tantos tipos de personas que acuden al mediodía a la Santa Misa en su parroquia? Escuchémoslo de su viva voz. Yo creo que algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que a cada persona le gusta que la trates como persona. En segundo lugar, que respondas a sus preguntas y a sus necesidades en forma sencilla. Porque es cierto que la Biblia y el catecismo responden a muchas preguntas y necesidades, pero no siempre en el lenguaje que la gente quiere comprender. Pero algo muy importante es que la gente se sienta comprendida, que se sienta aceptada y que se sienta valorada. No como un número más, no como alguien al que yo te puedo regañar porque yo soy perfecto, yo te puedo encaminar porque yo soy una persona que nunca se ha equivocado. Esto no es correcto. Y también algo muy importante es, decía el cardenal Miranda, de esto me acuerdo muy bien, primero hay que acercar y luego corregir. ¿Por qué decía esto el cardenal Miranda? Porque decía, a veces ustedes los curas se la pasan tratando de corregir a la gente, señalando sus errores, diciéndoles en qué está mal, pero eso no es lo correcto. Y esta frase yo me la aplicaba y decía, a ver, cuando voy a un lugar, me gusta que lo primero que hagan conmigo es que me regañen, que me etiqueten, que me hagan sentir mal. No. Si usted va a un restaurante, si va a cualquier parte y lo tratan mal, usted ya no regresa. En cambio, si en algún lugar vamos, y aun cuando somos personas con defectos, con limitaciones, con errores, nos tratan bien, regresamos a ese lugar. Así es como se enamora la gente. La gente se enamora de la gente que la trata bien. Por eso dice la palabra amable, es aquella persona que merece ser amada. ¿A quién amo yo? A quien me trata bien. ¿A quién amo yo? A quien me respeta, a quien me comprende, a quien me escucha. Yo creo que por eso mucha gente seguía a Cristo, porque Cristo era amable, alguien a quien se podía amar sin ningún problema. Así que yo lamento mucho todavía que haya muchos sacerdotes que no comprendan esto y que con el afán de corregir a la gente, ayudándola, encauzándola, utilicen primero corrijo y después atraigo. Cuando quieres atraer ya se fueron. Entonces hay que atraer primero a la gente y a veces la forma de atraer es ni siquiera hablando primero de Dios. Habla del ser humano, ofréceles arte, ofréceles un concierto, ofréceles un curso de autoestima, un curso de tanatología, y ya cuando están cerca,
entonces empiezas a hablar también de Dios, porque finalmente Dios también está en todo lo bueno. Por eso en mis programas de radio puedo decir que no son programas como católicos, porque si presentas un programa como católico, mucha gente dice, ay, es católico, ya le cambio. No, ¿qué tal si presentas un programa como de crecimiento humano, de desarrollo, de arte? Mucha gente ya quedó atrapada y después ya pones la parte de formación cristiana, de cultura cristiana, de catequesis. En esta parroquia, los cursos de autoestima y de tanatología son los que atrajeron a mucha gente que después se quedó aquí. En la catedral, los cursos de arte que daba también hicieron que mucha gente se quedara ahí y se formara el grupo de guías de catedral. Las clases que daba en el Centro de Arte Mexicano, en el Museo del Carmen, en el Museo Sumaya, en el Museo de San Ildefonso, parecían que eran simplemente clases de arte, pero la mayoría del arte es arte sacro, así que sin darse cuenta, mucha gente iba a ser evangelizada también. Y en el campamento 2 de octubre, la forma de ser pastor, hacer que los muñequitos, que parecían simplemente diversión para los niños, tuvieran un mensaje, que Dios estuviera hablando a través de los títeres, no era otra forma sino de buscar la forma del pastor. De hecho, si se han fijado ustedes, y quizás no todos se hayan fijado, incluyendo algunos obispos, los obispos tienen un elemento que utilizaban los pastores, un báculo. ¿Para qué servía el báculo? Este bastón con la parte de arribita redonda era por si la oveja se me está yendo a un lugar peligroso, si cayó en una barranca donde no la puedo sacar fácilmente, con ese gancho agarro a la ovejita y la traigo. De tal manera que estoy preocupado por la ovejita que se está yendo lejos. Y el bastón es para apoyarme cuando estoy cansado, pero también si viene un animal, con este bastón me friego al animal. Quiere decir que el pastor tiene que tener esta cuestión que está reflejada en el bastón. Ir y buscar a la oveja. Ir a decirle, mira, ¿viste por qué te caíste en ese lugar? Ten cuidado. Pero no traerla y regañarla y hacerla sentir mal, porque entonces vuelve a ir. Atraerla con cariño, con afecto, enseñarle que hay caminos mejores y en su momento también combatir al mal. Porque lamentablemente no se trata únicamente de atraer a la gente, sino también decirle, ten cuidado, porque hay gente que te engaña. Hay cosas que parecen agradables, pero que pueden quitarte la vida, y esa es la labor pastoral que me ha tocado hacer. ¿Cuáles son los desafíos que encuentra principalmente en estos años? Los desafíos son de distintas áreas, porque por ejemplo, en el campamento 2 de octubre tenían dos aspectos. El convencer a la gente de que en la religión, en la doctrina cristiana, en el catolicismo, puede tener una ayuda. Y esto tiene que ver con no solamente pedir, porque la gente también está acostumbrada a que el sacerdote pide y pide y pide y pide y no da. Por supuesto que se da atención, se da catequesis, se dan sacramentos, pero también algo más. De repente que la gente cuando salga de la iglesia reciba un dulcecito, que el sacerdote organice una fiesta sin cobrarle nada y que él consiga quizás algún patrocinador y que la gente diga, el Padre nos dio algo. O quizás cuando la gente entregue el diezmo al fin de año, como lo hago yo, entregarles un calendario, alguna cosita. Entonces la gente dice, no solamente estoy dando, sino también estoy recibiendo. Y así el sacerdote podrá también tener recursos económicos, porque cuando la gente ve que se le está dando, coopera. Y de esta manera se resuelve el problema de tener resuelto un asunto económico de cómo restauro la iglesia, cómo la mantengo, cómo puedo hacer programas también de ayuda con los más necesitados. Eso es parte de un reto. ¿Qué otro reto tenemos?
actualmente particularmente el reto de que en muchos lados se dice que la iglesia no se puede meter en política. Los sacerdotes no podemos tener un partido político ni apoyar a ninguno. Pero si entendemos que política es buscar el bien de la sociedad, claro que lo tenemos que hacer denunciando particularmente al mentiroso, al corrupto, al que no está haciendo las cosas bien. Y quizás en alguna ocasión directamente, pero especialmente a través de la comunidad, porque la iglesia no es solamente el sacerdote, la iglesia también son todos los católicos que deben de tener una injerencia en la política para que las cosas vayan por un mejor camino. No se puede decir que la iglesia católica, todos los fieles estén actuando bien, cuando tenemos un país donde está aumentando el narcotráfico, donde hay cada vez mayor desaparición de personas, cuando hay cada vez más asuntos que tienen que ver con la inseguridad de las carreteras, cuando hay menos atención a los enfermos, cuando se están quitando instituciones que tenían que estar fortalecidas. Yo creo que cuando se va viendo que el monstruo se va haciendo grande, es porque alguien no le ha puesto un límite a ese monstruo. Padre, pastoralmente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Pastoralmente me gustaría ser recordado como un sacerdote que trató de ser alegre, que trató de enseñar que el ser católico no significa estar en algo aburrido, sino en algo comprensible y sobre todo en alguien que hizo que las celebraciones fueran eso, celebraciones, donde la gente se nutría de fe, de alegría, donde compartía, y no de aquellas que le llaman celebraciones donde qué alegría cuando me dijeron. Jamás eso, jamás. Una celebración es una celebración incluso cuando alguien ha muerto. Y uno dice, dale Señor el descanso eterno. ¿Por qué? Porque trabajó. Nadie merece una frase de dale el Señor el descanso eterno cuando en esta vida fue un flojo, un irresponsable. Esta frase indica que todos estamos invitados a que mientras estemos con vida, trabajemos por el reino de los cielos. Padre, ¿su fiesta favorita cuál es? Su celebración litúrgica, su fiesta litúrgica favorita. Mi fiesta favorita litúrgica es cuando Cristo asciende a los cielos. ¿Por qué? Porque significa, ya no me necesitan físicamente, porque significa ustedes lo pueden hacer y ya están preparados para hacerlo, es decir, ya tienen la mayoría de edad. Y en esta fiesta siempre le digo a la gente, cuidado con aquellos papás que se sienten indispensables, todo hacerle al hijo, todo peladito y en la boca, como si el hijo fuera un estúpido que no puede desarrollarse, que no puede sacar sus propios talentos. ¿Qué pasa cuando alguien le hace a su hijo todo? El hijo aprende a ser, en primer lugar, una persona que espera todo. Segundo, no se responsabiliza de nada. Tercero, no es feliz, porque la gente es feliz cuando logra conseguir vencer retos, vencer un obstáculo, aprender algo nuevo. La gente se siente feliz cuando logra algo. Cuando todo me lo hacen, ¿qué logro tengo? El logro lo tiene mi mamá, mi papá, yo no. Y por otra parte, si yo no hago algo, nunca voy a aprender de mis errores también. Y fíjense, un papá, una mamá, tiene que hacer ¿qué? Tiene que educar a su hijo para que aprenda a hacer las cosas. Pero cuando ya las puede hacer, hijo, a volar. Hijo, independízate. Hijo, toma tu propio camino. Y eso es exactamente la mayoría de edad. ¿Qué es lo que hace Cristo? Eso. Capacita a sus apóstoles, los acompaña, les perdona sus errores, les dice, ánimo Pedro, me negaste, no le hace.
Tomás, no creías, ánimo. Y cuando ya están listos, dice, ¿qué creen? Cristo no se queda con ustedes físicamente todo el tiempo, porque si no, oye, Cristo, hazlo tú, ¿no? Vienen a pedir, resuélvelo tú. Dice Cristo, no, físicamente ya no. Con mi Espíritu Santo, sí, pero físicamente ya no, enseñándonos, no hay nada indispensable. Y Cristo nos dice, eres valioso, útil, importante. ¿Y qué creen? Que desde que Cristo ascendió a los cielos, la iglesia continúa. Y sobre todo continúa gracias a los que no son dependientes. Ay, Padre, usted dígalo. Ay, Padre, usted decida todo. Ay, señor obispo, usted es el único que... No. Qué bueno que haya una cabeza en la iglesia, pero también tiene que haber muchos laicos que tienen iniciativas como gente adulta para hacer las cosas. Porque imagínense, en el gobierno y en la iglesia, paternalismo, que lo haga todo papi, que lo haga todo mami, y los demás somos estúpidos, no desarrollamos, no crecemos, no. Por eso me encanta que Cristo haya dicho, les doy su lugar, les doy su lugar. El ser humano es importantísimo. Y bueno, pasemos a esta parte en la que él es muy reconocido, las redes sociales y la televisión. Padre José de Jesús Aguilar, ¿cómo fue que entró en los medios de comunicación y particularmente cómo fue que se hizo tan famoso en YouTube, donde hoy reúne a más de 1 millón de suscriptores? Aunque parezca increíble mi inserción en los medios, especialmente en el YouTube, porque primero fue la televisión, un poco después el teatro, pero lo más importante que ha sido el YouTube fue a través de la experiencia de la muerte. La muerte termina con todo y cómo poder sobrevivir después de la muerte. Sabemos que han sobrevivido Miguel Ángel, Shakespeare, Bach, por las obras que han hecho. Y mi experiencia cuando apareció un problema grave de salud que todavía no lo logran controlar, cuando yo sentí que iba bajando de peso y no había ningún diagnóstico, como todavía no lo hay, y yo sentía que me moría, pensé en uno de mis programas de radio que me tardó hacerlo 2 semanas para hacer la radionovela en un capítulo de San Ignacio de Loyola. Para hacer esa radionovela, 15 días haciendo el guión primero, buscando las voces, invitando a los actores, haciendo la grabación, musicalizándola, para que pasara un solo día el 31 de julio, en radio. Y cuando pasó eso yo dije, tanto trabajo para un solo día, 1 hora, no es posible. Busqué la manera de que permaneciera abierto en todo momento y me dijeron, en YouTube puede estar, pero tiene que ser video. ¿Cómo le hago? Puse una portada fija, metí el audio y así entró a YouTube como video. Y a partir de entonces, muchos de mis programas de radio los empecé como los cursos de autoestima a poner en YouTube y empecé a darme cuenta que la gente podía escucharlos cuando quería y dije, eso, cuando yo esté muerto, la gente va a poder seguir escuchando este programa, este curso, esta evangelización. Nunca me imaginé que fuera a llegar a tanta gente, pero ahora me doy cuenta a cuánta gente le he ayudado. Porque si pensamos que tengo 1 millón de seguidores y ese millón de gente ha escuchado o uno de mis cursos, u otro de mis cursos, o uno de mis viajes, o una plática catequética, y esto ha sido relativamente en poco tiempo, ¿qué va a pasar en tantos años que vengan después? Es algo que me ha hecho valorar las cosas y decir a la gente, si quieres dejar huella después de que tu cuerpo haya terminado su historia aquí, haz buenas obras, pero también deja todo lo positivo a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que, en un principio, cómo le ha cambiado esta idea de que antes era como un recuerdo para después de morir, una obra para después de morir? Hoy en día, ¿qué son las redes sociales para usted?
Las redes sociales, como lo dijo Cristo, echen las redes, son una forma de atrapar a los demás. Sin embargo, tienen esta doble posibilidad, atrapar para el bien o atrapar para el mal. Porque encontramos en las redes sociales mucha porquería, mucha pornografía, incluso gente que se aprovecha para atrapar a muchachas o muchachos en redes de prostitución, pero también podemos encontrar opciones de atrapar en el voluntariado, atrapar en el gusto por la cultura y muchas cosas más. Desde mi punto de vista, yo utilizo las redes para tratar de hablar del bien y también de algo divertido, porque a veces se nos olvida esto, se nos olvida que la vida también tiene que ser divertida, incluyendo la parte de religiosidad, en la que mucha gente piensa, si es algo religioso, algo de Dios, tiene que ser algo serio. De hecho, estoy pensando en mandar a hacer una pintura donde Cristo se está riendo ampliamente, porque lo han puesto sonriendo, pero en la mayoría de las ocasiones es un Cristo serio, como si nunca la Virgen María le hubiera hecho cosquillitas, como si San José no hubiera hecho reír al niño con alguna travesura, o como si nunca hubiera jugado incluso con los apóstoles. Yo creo que cuando Cristo se fue de esta tierra, se fue sonriendo. ¿Usted lee los comentarios? A veces leo los comentarios, no siempre. ¿Por qué? Porque falta mucho tiempo. Las redes sociales implica mandar un mensaje, pero ese mensaje a veces lo ven miles y todos quieren contestar. Y no hay tiempo para todos. Por eso en muchos de los videos he deshabilitado comentarios. Y por otra parte, también porque quien te está siguiendo puede ser alguien de buena voluntad y puede ser otra persona amargada en contra de la iglesia, alguien que quiere ofender, alguien que quiere llamar la atención a través de una crítica. Y en este caso hay una muy buena opción. Si me quieres seguir, bienvenido. Si estás a gusto con lo que yo te puedo ofrecer, bien. Y si no te gusta lo que te estoy ofreciendo, ¿para qué estás haciendo en mis redes? Si no te gustan mis comentarios, te facilito la vida y te desconecto de las redes. El resultado de algún video que haya tenido impacto y que a usted le haya sorprendido, tal vez que le hayan comentado en algún otro lugar del mundo, que haya llegado muy lejos. Yo pensaba que la gente en la mayoría de los casos buscaba los videos por la enseñanza teológica o catequética y me sorprendí que a mucha gente le gusta más que hable de los santuarios, de estos lugares que quizás nunca van a poder visitar, la parte de los viajes a Tierra Santa, pero me sorprendí de que un video haya llegado de repente en unas cuantas horas a más seguidores de los que me imaginaba. Y recibir de Brasil, de Argentina, también de Noruega, un comentario: me gustó mucho verlo bailando rock and roll o la danza del Huitlacoche. Yo creo que para mucha gente el ver a un sacerdote con sotana, no serio, sino divertido, fue una lección buena. Así que bueno, esto me sorprendió mucho. Hoy en día tiene varias redes sociales. ¿Cuál es su favorita? Mi red social favorita es YouTube. ¿Por qué? Porque permite expresarse de la mejor manera y porque no tiene tantas restricciones. Te comento esto por lo siguiente. En Twitter tenía más de 250,000 seguidores, siguiendo la oración que subo cada día, un video, una orientación. Lamentablemente, por un video que subí que llevaba un tema de Britney Spears, por ese video me cancelaron la cuenta. Entiendo que las canciones de esta mujer tengan derechos, pero yo creo que podían bajar ese video, pedirte quítelo de la red, se acabó. Pero quitar la cuenta con más de 250,000 seguidores por esto no me pareció justo. Durante un tiempo no seguí usando Twitter, ahora lo sigo usando nuevamente porque mucha gente es la única forma que tiene de acceso, no tienen YouTube, pero me parece que YouTube es la forma mejor. También tengo Instagram y Facebook, pero el YouTube te permite incluso tener videos, como algunos tengo,
de más de 1 hora. ¿Cuándo fue cuando subió su primer video, padre? No recuerdo, hasta ahorita son más de 4,000 videos, pero fue cuando empecé con los problemas precisamente de salud. ¿Engaños, se acuerda? No recuerdo, tendría que buscar en el historial de YouTube cuándo fue. Después de todos estos años, ¿ya se siente satisfecho de haber dejado todo un legado para después de morir? No me siento satisfecho, contento, porque he logrado muchas cosas más de las que imaginaba, pero hay tantos temas todavía que subir, hay tanto que animar a la gente, y como la historia va cambiando y cada época va haciendo que surja una nueva pregunta, pues hay muchas preguntas que todavía no puedo responder. En el mundo de la política, por ejemplo, hay tantas cosas que responderle a los que engañan, a los que tratan de poner valores como no son valores, y decirles valientemente en la forma profética de la iglesia: estás mintiendo, prometiste algo, no lo hiciste, estás cometiendo los mismos errores del pasado, te estás aprovechando del pueblo, te estás aprovechando de los necesitados. A veces se necesita esto, y a veces en tiempos de pandemia, como el que vivimos, decirle a la gente: ánimo, no estás solo. Y qué bueno que el tiempo de pandemia hizo que muchos curas que estaban dormidos, que no estaban en las redes y que incluso a lo mejor no se animaban a hacer algo, hayan dicho: ah, caray, la iglesia también tiene que ponerse al día. En estos 43 años y también en su camino de formación, ¿qué importancia ha tenido el... Bueno, el arte para mí ha sido fundamental porque no solamente nos muestra la belleza, sino también nos conecta con Dios a través de todos los sentidos. ¿Se imaginan lo que puede realizar la música, que es arte? La poesía, que siempre nos llega a través del oído. El arte a través de la vista, no solamente en la liturgia, en los movimientos, en los retablos, en las pinturas, y lo que se refiere también al arte en muchos otros elementos. Creo que hay que recordar que el arte no solamente es belleza, sino también tiene un contenido, un mensaje. Recordamos que los primeros cristianos tenían prohibido otro tipo de manifestaciones que hablaran de su fe, pero lo hicieron a través del arte. Las catacumbas están llenas de clases de catecismo, de clases de fe. Y desde las catacumbas después vendría el tiempo del románico, el gótico, el renacimiento, el neoclásico, etc., hasta el arte moderno, en donde cualquier gente, a través de la belleza, puede ser capturado, recibir un mensaje y lograr incluso la conversión. Hay casos en que la gente, sin ser cristiana, entra a una iglesia, escucha una música, ve que pasa la luz a través de un vitral, escucha esta música, siente, percibe un olor a incienso, y esto le lleva quizás a arrodillarse y decir: Dios sí existe y el arte me lo está manifestando. Creo que tenemos que seguir aprovechando todo este mundo del arte, recordando también que en México la fe llegó a través del arte. Dos elementos muy particulares. El teatro. Cuando los indígenas no podían comunicarse con el mismo idioma que los evangelizadores, ¿qué utilizaron? El teatro. Para hablar del nacimiento de Cristo, las pastorelas. Para hablar de la muerte de Cristo, la pasión de Cristo. El teatro. ¿Y qué es también la imagen de la Virgen de Guadalupe? Para los que creemos que no fue pintada por mano humana, y para los que creen que fue pintada por mano humana, finalmente es arte. Es una imagen bellísima que a través de signos nos habla del amor de Dios a través de María Santísima. Por esta razón, he sido durante mucho tiempo maestro del arte, admirador del arte y creador también del arte, como se puede ver en esta imagen, que sin palabras nos habla de alguien que es capaz de traspasar el corazón del ser humano,
o nos recuerda la buena noticia de no está muerto, ha resucitado. Padre, ¿quién es su artista favorito? Mi artista favorito es de los clásicos, Bernini. ¿Por qué? Porque a través de la escultura logró hacer cosas increíbles y manifestar cómo el ser humano es como la piedra que puede tener una gran cantidad de expresiones, pero sobre todo llegar a alcanzar el cielo. Evidentemente valoro mucho a Miguel Ángel y a otros artistas, pero en el campo de vista de la escultura, en el punto de vista, es Bernini. ¿Su obra de arte favorita? Mi obra de arte favorita, en este caso sí sería una de Miguel Ángel, que no está terminada, que fue hecha para la tumba del Papa Julio II, pero cuando murió y se acabó el dinero ya no la pudo terminar. ¿Por qué me gusta esta obra? Porque precisamente es un bloque de piedra del que parece que está emergiendo un personaje. Y yo cuando utilizo esta pieza le digo a la gente, ese eres tú. Es como si Dios te hubiera dado ya el bloque de piedra que eres, pero a ti te toca ir cincelando parte por parte para sacar esa obra de Dios, esa obra maestra que Dios quiere de ti. Dios te da los materiales, pero tú en gran parte eres tu propio escultor. Muchas gracias al Padre José de Jesús Aguilar por aceptar esta entrevista para esta sección Historias de Fe. Y díganos, amigos, ¿a qué otro personaje les gustaría conocer? ¿Qué historia de fe? Escríbanos en los comentarios y por favor también denos su opinión. ¿Qué les parece esta sección? ¿Qué les ha dejado? ¿Qué podemos aprender de ella? Nos vemos en la próxima Historia de Fe.